El millonario descubre que la mendiga negra que humilló era su hermana perdida, y su vida cambió para siempre. Ricardo Mendoza, el rey del tango, vivía en una mansión que daba calambre de no lujosa, en el mero corazón de Recoleta, Buenos Aires. Alfombras persas, cuadros que valían más que un departamento en Caballito, y un piano Steinway que había sido de su viejo. Un músico que, ¡ay!, la había embarrado feo, con una acusación de plagio que lo mandó al muere. Ricardo, atormentado y con la soga al cuello por el apellido, seguía dándole al tango, llenando teatros y escondiendo la vergüenza debajo de pilas de billetes verdes. Una tarde de lluvia torrencial, esas que te calan hasta los huesos, le llegó un sobre, sin remitente. Adentro, una partitura vieja, amarillenta como hoja de otoño, con una melodía escrita a mano que te erizaba la piel. La Llorona del Río. La curiosidad le picó más que un mosquito en verano. Se sentó al piano. Esos dedos que valían oro empezaron a acariciar las teclas. Y ¡pum! El pasado se le vino encima como una avalancha. Recuerdos de Jujuy, de cuando era pibe, paisajes áridos, la puna misteriosa y una figura. Una mujer vestida de negro que lo perseguía en sus sueños más oscuros. Pero no era solo eso. La lámpara araña del living empezó a bambolearse como si estuviera poseída. Las ventanas se abrieron de golpe, dejando entrar un viento helado que susurraba cosas raras, cosas que no eran de este mundo. Ricardo, cagado de miedo, paró de tocar, pero el ambiente seguía pesado, cargado de una energía que te ponía los pelos de punta. Al día siguiente, obsesionado con la partitura maldita, se puso a investigar como loco en archivos viejos y bibliotecas empolvadas. Descubrió que la Llorona del Río era una leyenda andina, una historia de tragedia familiar, de venganzas ancestrales que no perdonan ni a los muertos. Un bibliotecario canoso, al escuchar el título, se puso más blanco que un papel y le advirtió: «Esa música trae desgracia, jovencito. Déjele en paz, por el amor de Dios». Pero Ricardo, cabeza dura como mula, no hizo caso. Volvió a la mansión y con el corazón latiéndole a mil, volvió a tocarla. Melodía. Esta vez, la conexión con el pasado fue más fuerte, más real. Vio imágenes, imágenes horribles. Una joven india separada de su hijo. Un crimen pasional, una maldición lanzada a los Mendoza por generaciones. De repente, un espejo antiguo se rajó de arriba abajo, reflejando una imagen de Ricardo que lo heló la sangre. Ojos rojos como el infierno, cara demacrada, la boca murmurando palabras en quechua que él nunca había aprendido. Alguien lo observaba desde el espejo. ¿Quién era esa figura fantasmal que lo conocía, que lo llamaba por su nombre, con una voz que salía de las entrañas de la tierra? Ricardo, al borde del infarto, salió corriendo del piano, pero la melodía lo perseguía, lo envolvía como una telaraña pegajosa. La partitura, ahora brillando como brasa, parecía tener vida propia en sus manos. ¿Qué poder maligno había despertado con esa música? ¿Y cómo estaba conectado con el secreto familiar que había arruinado a los Mendoza? Cuando intentaba escapar de la mansión, una figura vestida de negro se materializó frente a él. Era la misma mujer de sus pesadillas, pero ahora estaba más cerca, más real, con los ojos llenos de una tristeza que dolía hasta el alma. «Ricardo», susurró la figura, «ha llegado la hora de pagar la deuda de tu familia». La figura extendió una mano huesuda hacia él. ¿Quién era esta mujer? ¿Un fantasma? ¿Una alucinación o algo mucho peor? Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal mientras la figura se acercaba. ¿Sería este el final de su linaje? Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Das una conferida rápida en el botón vermelho ahí en bajo para garantir que estás inscrito en el canal. No quiero que vos se perca ningún contenido exclusivo que viene por ahí.
Y ya que vos está ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta en los comentarios, de cuál ciudad vos está asistiendo. Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esta comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Ricardo susurró la figura. Ha llegado la hora de pagar la deuda de tu familia. La figura extendió una mano huesuda hacia él. ¿Quién era esta mujer? ¿Un fantasma, una alucinación o algo mucho peor? Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal mientras la figura se acercaba. ¿Sería este el final de su linaje? Se quedó paralizado, la sangre helada. La mujer, envuelta en esa neblina oscura, extendió la mano y le rozó la mejilla. Una caricia fría, dolorosa. Y en ese instante, flash, una imagen nítida, como una foto revelada en su mente. Él, de niño, jugando en el río, con una niña de pelo negro y ojos brillantes. Su hermana. La mujer le sonrió, una sonrisa triste, amarga. Soy Elena, Ricardo, tu hermana. ¿Ya no te acuerdas de mí? ¿Elena? Imposible. Su hermana había muerto hace años, cuando eran pequeños, en un accidente. O eso le habían contado. Su madre nunca hablaba de ella. Su padre se ponía como loco si alguien la mencionaba. Un tema tabú, enterrado bajo capas de silencio y mentiras. No, no puede ser, balbuceó Ricardo con la voz temblorosa. Elena murió. Murieron mis ilusiones, corrigió ella, con los ojos inundados de lágrimas. Me abandonaron, Ricardo. Me dejaron a mi suerte, en la calle, después de lo que le hicieron a mi madre. ¿Qué? ¿Qué le habían hecho a su madre? El rompecabezas de su vida, siempre incompleto, empezaba a tomar forma. Pero la imagen era monstruosa, aterradora. La llorona del río. Esa es mi historia, continuó Elena, con la voz quebrada. La melodía que tú, padre, robó. La canción que condenó a nuestra familia. Robar, otra vez la sombra del plagio, persiguiéndolo como un fantasma. Pero esta vez era diferente. No era solo una acusación, era la clave de todo, el origen de la maldición. Después de la muerte de mamá, me internaron en un orfanato. Escapé, viví en la calle, mendigando para sobrevivir. Siguió contando Elena, la voz un susurro doloroso. Me llamaban la mendiga negra. Me humillaste, Ricardo. Me diste la espalda sin saber quién era yo. La mendiga, la mujer que él había despreciado, a la que había humillado con su arrogancia y su dinero. Era su hermana. La culpa lo golpeó como una tromba marina. Él, el millonario, el rey del tango, había pisoteado a su propia sangre. De repente la lámpara araña se desplomó, cayendo con un estruendo ensordecedor. Los cuadros se descolgaron de las paredes. El piano empezó a tocar solo, una melodía macabra, llena de dolor y venganza. La mansión, antes símbolo de su éxito, se convertía en una jaula, en un infierno. Pero lo peor estaba por venir. Elena se acercó, con los ojos rojos de rabia y desesperación. Y ahora, Ricardo, sabrás lo que es perderlo todo, lo que es vivir en la miseria, lo que es ser abandonado por tu propia familia. Y entonces pasó. Justo en ese instante, una figura irrumpió en el salón, apuntando un arma hacia Elena. Era su madre, doña Sofía, con el rostro descompuesto, los ojos inyectados en sangre. «No vas a arruinar la vida de mi hijo otra vez», gritó, con la voz temblorosa. Elena la miró, con una mezcla de sorpresa y dolor. «Mamá, ¿cómo pudiste?» Y doña Sofía apretó el gatillo. «Tú no vas a arruinar la vida de mi hijo otra vez», gritó, con la voz temblorosa. Elena la miró, con una mezcla de sorpresa y dolor. «Mamá, ¿cómo pudiste?» Y doña Sofía apretó el gatillo. ¡Bang! El estampido resonó en toda la mansión. Pero Elena no cayó. Doña Sofía, con los ojos desorbitados, se tambaleó hacia atrás, la mano temblorosa aferrando la pistola. En el pecho, una mancha carmesí se extendía como una flor macabra. Doña Sofía se había disparado a sí misma. Ricardo, mudo, presenció la escena como en una pesadilla.
Su madre se desplomó sobre la alfombra persa, los ojos fijos en el techo, un hilo de sangre resbalando por la comisura de los labios. «¡Mamá!», susurró, acercándose con cautela. Elena, ajena a la tragedia, lo miraba con incredulidad. ¿Qué acaba de pasar?», preguntó, la voz apenas audible. Ricardo se arrodilló junto a su madre, tratando de encontrar un pulso. Nada, estaba muerta. Pero en ese instante, algo aún más extraño sucedió. Un susurro. Una voz gutural resonó en el salón. No venía de Elena ni de ningún otro lugar visible. Era como si las paredes mismas estuvieran hablando. El pacto ha sido sellado. La lámpara araña, que yacía destrozada en el suelo, comenzó a brillar con una luz rojiza. Las sombras se alargaron, retorciéndose como espectros. El ambiente se volvió irrespirable, cargado de una energía oscura y opresiva. Ricardo sintió un dolor agudo en el pecho, como si un puñal lo atravesara. Cayó de rodillas, jadeando por aire. Elena se acercó, preocupada. «Ricardo, ¿qué te pasa?». Pero él no podía responder. El dolor era insoportable. Y entonces lo vio. En el espejo roto ya no estaba su reflejo, sino el rostro demacrado de un hombre anciano, con los ojos rojos inyectados de odio, un rostro que le resultaba horriblemente familiar. Era el rostro de su padre, pero su padre había muerto hacía años, ¿no? La acusación de plagio, el suicidio, todo era una farsa. Y entonces, la verdad lo golpeó como un rayo. La melodía, la llorona del río, el plagio, la maldición, todo estaba conectado. Su padre no había muerto. Había hecho un pacto con el diablo para alcanzar la fama y la fortuna. Un pacto que ahora, con la muerte de su madre, exigía su precio. El rostro de su padre en el espejo sonrió, una sonrisa malévola que le heló la sangre. «Ahora, Ricardo», dijo la imagen, con la voz de su padre, «es tu turno de pagar». Ricardo sintió que su cuerpo se transformaba. Sus manos se volvieron huesudas y deformes, su piel se arrugó y su cabello se volvió blanco. Estaba envejeciendo a una velocidad vertiginosa. Elena gritó horrorizada. «¿Qué le estás haciendo?». Pero ya era demasiado tarde. Ricardo, o lo que quedaba de él, se desplomó sobre el cuerpo de su madre, convertido en un anciano decrépito. El pacto se había cumplido. La maldición había reclamado a su nueva víctima. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Dónde estaba su padre? ¿Y cuál era el verdadero alcance de ese pacto diabólico? Ricardo sentía que su cuerpo se transformaba. Sus manos se volvieron huesudas y deformes, su piel se arrugó y su cabello se volvió blanco. Estaba envejeciendo a una velocidad vertiginosa. Elena gritó, horrorizada. «¿Qué le estás haciendo?». Pero ya era demasiado tarde. Ricardo, o lo que quedaba de él, se desplomó sobre el cuerpo de su madre, convertido en un anciano decrépito. El pacto se había cumplido. La maldición había reclamado a su nueva víctima. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Dónde estaba su padre? ¿Y cuál era el verdadero alcance de ese pacto diabólico? El silencio cayó como una losa sobre la mansión. Solo el eco de la voz de Elena resonaba en el aire cargado. De repente, un crujido, un sonido débil, como madera cediendo. Elena giró la cabeza. Allí, en la penumbra del pasillo, una figura se movía. Era una niña pequeña, vestida con un camisón blanco, el pelo negro cayendo sobre los hombros. Avanzaba lentamente, con los ojos fijos en Ricardo, en aquel anciano postrado sobre el cuerpo de doña Sofía. Elena no entendía nada. ¿Quién era esa niña? ¿Qué hacía allí, en medio de toda esa locura? La niña se acercó a Ricardo y se arrodilló a su lado. Extendió una manita y le acarició la mejilla, con una ternura que contrastaba con el horror que la rodeaba. «Abuelo», susurró la niña, con una voz dulce e infantil. «Abuelo», la palabra retumbó en la cabeza de Elena como una explosión. «Abuelo, ¿cómo era posible?». La niña levantó la mirada hacia Elena.
Sus ojos grandes y oscuros estaban llenos de una tristeza infinita. Él es mi abuelo. Yo soy Sofía, Sofía Mendoza. La niña era la nieta de Ricardo. ¿Cómo podía ser? Ricardo nunca había tenido hijos, o eso creía Elena. Pero la verdad, cruda y despiadada, comenzaba a abrirse paso a través de la niebla de mentiras y secretos que habían cubierto a la familia Mendoza durante generaciones. Elena sintió un escalofrío. La niña, Sofía, era hija de alguien, y ese alguien era el hijo secreto de Ricardo, un hijo que había ocultado al mundo, un hijo que seguramente conocía la verdad sobre el pacto, sobre la maldición. Pero ¿dónde estaba ese hijo? ¿Y por qué había mantenido a Sofía en secreto? ¿Acaso la niña era la llave para romper la maldición? De repente la niña sonrió, una sonrisa extraña, inquietante, que no correspondía a su edad. No te preocupes, dijo Sofía, con una voz que ya no era la de una niña. Todo va a estar bien. Yo me encargaré de todo. Y entonces los ojos de la niña brillaron con una luz sobrenatural. Una luz roja, intensa, que llenó todo el salón. El cuerpo de Ricardo, él, anciano decrépito, comenzó a levitar. ¡Levitaba! Elena retrocedió, aterrada. La niña Sofía ya no era una niña, era algo más, algo mucho más poderoso y aterrador. La niña cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras en un idioma desconocido. El cuerpo de Ricardo se retorcía en el aire, gimiendo de dolor. La lámpara araña, hecha pedazos en el suelo, se encendió de nuevo, proyectando sombras grotescas sobre las paredes. De repente, la puerta de la mansión se abrió de golpe. Un hombre alto y corpulento entró corriendo en el salón. Tenía el rostro cubierto de sudor y los ojos inyectados en sangre. —¡Sofía! ¿Qué estás haciendo? —gritó el hombre con una voz desesperada. La niña, sin abrir los ojos, respondió: —Estoy cumpliendo la voluntad de mi abuelo, papá. Estoy liberando a nuestra familia de la maldición. Papá, el hombre era el hijo secreto de Ricardo, el padre de Sofía, el hombre que había estado oculto durante años, el hombre que conocía la verdad. Pero, ¿por qué parecía tan asustado? ¿Acaso no sabía lo que Sofía era capaz de hacer? El hombre corrió hacia la niña, tratando de detenerla, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, lanzándolo contra la pared. La niña abrió los ojos. Su mirada se clavó en Elena. —Ahora te toca a ti —dijo Sofía, con una voz fría y despiadada—. Tú también pagarás por los pecados de esta familia. Y entonces la niña extendió la mano hacia Elena. Una descarga eléctrica recorrió su cuerpo, paralizándola por completo. Sintió que su alma se desprendía de su cuerpo, elevándose hacia la oscuridad. ¿Sería este su fin? ¿Moriría a manos de una niña poseída, víctima de una maldición ancestral? Antes de perder la conciencia, Elena vio algo que la heló la sangre. Detrás de la niña, en la penumbra del pasillo, una figura se materializaba. Una figura alta y delgada, vestida con un traje negro. Un rostro pálido, con una sonrisa malévola dibujada en los labios. Era el padre de Ricardo, el hombre del pacto, el origen de toda la desgracia. Pero, ¿cómo era posible? ¿No había muerto hacía años? La figura sonrió y extendió la mano hacia Sofía. —Bien hecho, mi niña —dijo, con una voz suave y seductora—. Has cumplido tú parte del trato. ¿Trato? ¿Qué trato? ¿Acaso la niña había hecho un pacto con el diablo, al igual que su bisabuelo? La figura se acercó a Elena, observándola con curiosidad. —Ahora, querida —dijo, en una voz que le erizó la piel—, es hora de que sepas la verdad sobre tu origen, la verdad sobre tu familia. La figura se inclinó hacia Elena y le susurró al oído algo tan impactante, tan devastador, que la hizo perder la conciencia por completo. Algo que cambiaba todo, algo que la convertía en... En ese momento, una claridad súbita inundó la mente de Elena. A su propio hijo en un arrebato de locura, y luego vagó eternamente por las orillas del río,
lamentando su pérdida. Recordó la melodía, la partitura maldita que había desatado la tragedia en la mansión. Y entonces lo entendió todo. Eres la descendiente de la Llorona. Siseó la figura con una sonrisa escalofriante. La sangre maldita corre por tus venas, al igual que corre por las venas de Sofía. Están unidas por el mismo destino. Imposible. Elena, una mendiga, una don nadie, descendiente de una leyenda aterradora. ¿Cómo podía ser? Pero la figura continuó, con una voz hipnótica. Tu madre, ella también era descendiente de la Llorona. Intentó escapar de su destino, huir de la maldición, pero no se puede escapar del pasado. El pasado siempre regresa para reclamar lo que es suyo. Imágenes comenzaron a inundar la mente de Elena, recuerdos borrosos, fragmentos de una infancia perdida, una mujer vestida de negro, llorando junto a un río, una melodía triste y melancólica. Era su madre. Y entonces, la revelación final que le heló la sangre. La figura se acercó a ella, le acarició el rostro con una mano fría y huesuda, y le susurró al oído: Tú no eres la hermana de Ricardo, Elena. Tú eres la madre de Sofía. No, no podía ser cierto. Sofía, la niña poseída, la nieta de Ricardo, era su hija. Pero ¿cómo era posible? Elena nunca había tenido un hijo. O eso creía recordar. La memoria puede ser engañosa, querida, dijo. La figura, con una sonrisa cruel. Tu memoria fue borrada, manipulada. Te hicieron creer que eras la hermana perdida de Ricardo para que pudiera ser utilizada como una herramienta para desatar la venganza de la Llorona. Una herramienta. Había sido utilizada, manipulada, engañada durante toda su vida. La figura se alejó de Elena y se dirigió a Sofía, que seguía levitando el cuerpo de Ricardo. Ya es hora, mi niña. Completa el ritual. Libera a nuestra familia de la maldición y reclama lo que te pertenece. Sofía abrió los ojos y miró a Elena. En sus ojos ya no había rastro de inocencia. Solo había sed de venganza. Lo siento, mamá, dijo Sofía, con una voz fría y despiadada. Pero esto es lo que tengo que hacer. Es mi destino. Y entonces Sofía levantó las manos y pronunció las palabras finales del ritual. Un rayo de luz roja salió de sus manos y golpeó a Ricardo, que gritó de dolor. El cuerpo del anciano se desintegró en el aire, convirtiéndose en polvo. La maldición de los Mendoza había terminado. Pero, ¿a qué precio? Sofía se giró hacia Elena y le sonrió, una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Ahora, mamá, vamos a empezar de nuevo. Vamos a construir un nuevo imperio, uno construido sobre las cenizas del pasado. Un imperio donde la sangre de la Llorona reinará suprema. La niña extendió una mano hacia Elena. ¿Qué iba a hacer? ¿Acaso la iba a obligar a unirse a su causa? ¿La iba a convertir en una marioneta para cumplir sus planes malvados? En ese momento, el padre de Sofía, el hijo secreto de Ricardo, se levantó del suelo y se interpuso entre ella y Elena. No, Sofía, no puedes hacer esto. Esto no es lo que tu abuelo hubiera querido. Sofía lo miró con desprecio. Tú no sabes nada, papá. Tú siempre has sido débil y cobarde. Pero yo soy fuerte. Yo soy la elegida. Sofía levantó la mano y fulminó a su padre con un rayo de luz roja. El hombre cayó al suelo, fulminado al instante. Elena gritó de horror. Sofía había matado a su propio padre. La niña se giró hacia Elena, con los ojos llenos de locura. Ahora, mamá, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? Elena la miró horrorizada. ¿Qué debía hacer? ¿Unirse a una hija demoníaca? ¿A una niña poseída por el espíritu de la Llorona? ¿O enfrentarse a ella y arriesgarse a morir? Pero antes de que pudiera responder, algo inesperado sucedió. La figura, el padre de Ricardo, el origen de toda la desgracia, se desplomó sobre el suelo, retorciéndose de dolor. «¡No puede ser!», gritó la figura, con una voz agónica. «He sido engañado».
Me han robado mi poder. Estoy muriendo. Sofía se guió hacia su bisabuelo, con incredulidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué te ocurre? La figura levantó una mano temblorosa hacia Sofía. Tú eres la elegida, pero no para liderar, sino para destruirnos a todos. Y entonces la figura se desintegró en el aire, convirtiéndose en polvo. Sofía se quedó petrificada, sin comprender lo que acababa de suceder. ¿Acaso había sido engañada? ¿Acaso el pacto que había hecho no era lo que ella creía? De repente, la mansión comenzó a temblar. Las paredes se agrietaron, el techo se derrumbó. La mansión se estaba desmoronando. Sofía gritó de terror. ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho? Elena aprovechó la confusión y corrió hacia la puerta. Tenía que escapar. Tenía que alejarse de esa niña demoníaca antes de que fuera demasiado tarde. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, una voz la detuvo. «Mamá, ayúdame». Elena se giró y vio a Sofía, de pie en medio de la mansión que se desmoronaba, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué debía hacer? ¿Dejar a su hija a su suerte o arriesgar su vida para salvarla? En ese momento el suelo se abrió bajo sus pies. Elena cayó al vacío, gritando de terror. ¿Sería este el final? ¿Moriría sepultada bajo los escombros de la mansión maldita? ¿O acaso el destino tenía algo más reservado para ella? ¿Qué significaba todo esto? Y más importante aún, ¿quién era realmente Elena? Elena despencó gritando, o Chan subindo, o Ar cortando el rostro. «¿Sim? Mas no», acordó tosindo. Puera en la boca, un fedor de mofo que daba ansia. Estaba caída en algo macío, escuro, veludo, abrió hoyos. Estaba dentro de un caixón. Pánico. Tentó gritar, mas a garganta trabada, sosayó un gemido. Empurró a Tampa, pesada de más, mas insistió, as uñas arañando a madera. Consiguió una fresta de luz, después un clarón. Salió cambaleando, tonta, u caixón tombando atrás de la. Oyó envolta. Un cementerio abandonado, las lápides tortas, un mato alto, a lua cheia jogando sombras sinistas. Un calafrío en espiña. ¿Dónde estaba? ¿Quién era ella? Las lembranzas, un turbillón confuso, imágenes borradas, restazos desconocidos. La manzón, Sofía, la llorona. Nada hacía sentido. De repente, un barullo, un raspar de pasos, vindo das sombras. Miedo, se encolló atrás de una lápide, el corazón batiendo fuerte. Una figura surgió, alta, vestida de preto. El miedo viró terror. Era la figura de la manzón, el padre de Ricardo, tal del pacto. Él sonrió, un sonriso gelado. Bello que acordó Elena. ¿Cómo sabía ser un hombre? ¿Y por qué parecía tan vivo? No se asuste, él le continuó, a voz suave, cuasi cariñosa. Tengo mucho que explicar. Elena tentó correr, mas en las piernas bambas tropezó. Él se aproximó extendiendo a mano. No tenga miedo, soy su padre. ¿Padre? Imposible. Su padre estaba muerto. ¿O no? Eu sé que parece confuso, él le dijo, como si lese sus pensamientos. Mas la verdad es que eu nunca morrí. ¿Y vosé? Vosé é muito mais importante do que imagina. Él se abaixó, pegando en su rostro. Vosé es la llave, Elena. La llave para un poder inimaginable. En ese momento, un grito agudo, vino de dentro de uno de los túmulos. Os dos ollaron, sorpresos. El túmulo comenzó a tremer, a terra rachando. De repente, a tampa explodió, y de dentro salió Sofía. Mas no era Sofía demoníaca, posuida. Era Sofía crianza, asustada, con los ojos cheios de lágrimas. «Mamay», ella gritó, corriendo para Elena. «Me ayuda, él está me controlando». Elena ficó paralizada. Sofía, su filla, a chave, ¿controlada por quién? El pai de Elena sonrió, un sorriso sinistro. «Parece que tenemos un problema». Y entonces la reviavuelta. Sofía paró, bien belena, y sus ojos mudaron. Ficaron vermelhos, intensos, a voz grosa.
demoníaca. Você no va me impedir, bobo. Ela dice, olhando para pai de Helena. Yo voy a completar lo que comenzó. Helena arregaló los hoyos. ¿Bobo? Sofía estaba llamando a pai. De la de Bobo. Y entonces entendió. La verdad cruel y devastadora atingió como un soco. El padre Ricardo, el hombre del pacto, no era su padre, era su abuelo. Ella era hija de incesto, fruto de una aberración. Y Sofía era su hija y nieta al mismo tiempo. El mundo giró, desmayó y el cementerio fecó en silencio, apenas con el sonido de la risada maléfica de Sofía, ecoando entre las lápides. ¿Qué sería de ella ahora? Helena apagó, y el cementerio fecó en silencio, apenas con el sonido de la risada maléfica de Sofía, ecoando entre las lápides. ¿Qué sería de ella ahora? Acordó de nuevo. Sofía no estaba más ni el abuelo, solo ella, jugada en el medio del cementerio, o ar frío da noche cortando a pele. ¡Qué pesadelo! ¿O sería realidad? Levantó sus piernas trémulas. Precisaba salir de allí. ¿Mas para dónde ir? No lembraba de nada, solo flashes, pedazos de una vida que no parecía ser suya. La mansión, Sofía, el pacto. Comenzó a andar sin rumbo, tropezando en las piedras, el miedo a cada sombra. De repente, una luz, una estradiña, y la un carro vindo na dirección de ella. Acenó desesperada. El carro paró. Un señor, de óculos, cara simpática, abaixó el vidro. ¿Precisa de ayuda? Helena no pensó 2 veces. Entró no carro, tremendo. Por favor, me tira de aquí. Él no sé quién soy, ni para dónde ir. El señor aolió, preocupado. Calma, calma. Voy. Te levar para cidade. La a gente ve o que puede hacer. Y así, Helena fue llevada para un lugar seguro, una cama quiente, comida. El señor llamado Miguel era un ángel. Ayudó a procurar sus documentos, a lembrar de alguna cosa, mas nada. Helena era un fantasma, sin pasado, sin identidad. Los días fueron pasando, y Helena fuese apegando a Miguel. Él era como un pai, un amigo, la única persona que se importaba con él. Comenzó a trabajar en la lojita de él, una papelería simples, más aconchegante. Aos pocos a vida fue voltando a los trillos, o cuasi. Una tarde Miguel la llamó para conversar. Estaba serio, con un envelope en la mano. Helena, llegó eso para ti, un abogado. Helena pegó el envelope. As mãos tremendo. Abriu, leu a carta. Não podia ser. Helena, fui designado para informar que você é a única herdeira de Ricardo Mendonça. A mansão, a fortuna. Tudo é seu. Helena não acreditou. Herdeira? De Ricardo? Aquele homem que a humilhou, que a desprezou? Era impossível. Mas a carta era clara. O testamento, a assinatura, tudo legal. Ela era a nova dona de tudo. A mansão, a fortuna, o poder. E Sofia? Apertou a carta na mão, a cabeça girando. Uma coisa era certa. Precisava voltar. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Precisava entender quem era de verdade. Respirou fundo. Miguel, eu vou voltar para a mansão. Miguel a olhou, preocupado. Helena, não faça isso. É perigoso. Deixe isso para lá. Não posso, Miguel. Preciso saber a verdade. Preciso entender quem eu sou. Miguel suspirou resignado. Tudo bem, mas eu vou com você. Não vou te deixar sozinha. E assim, Helena e Miguel partiram para a mansão. A mansão que agora era dela. A mansão que guardava tantos segredos. A mansão onde sua vida mudaria para sempre. Chegaram à noite. A mansão imponente, assustadora, a lua cheia iluminando as janelas escuras. Um calafrio percorreu a espinha de Helena. Algo estava errado. A porta estava aberta. Entraram com cautela. Silêncio, um silêncio sepulcral. Caminharam pelos corredores, a poeira cobrindo os móveis, a teia de aranha por todo lado. Parecia abandonada. De repente, um barulho. Um piano. Tocando uma melodia triste, melancólica. Helena reconheceu. Era La Llorona del Rio. Seguiram-o.
som até chegarem ao salão principal, e lá, sentada ao piano, Sofia. Mas não era a Sofia demoníaca, nem a Sofia criança. Era uma Sofia diferente, calma, serena, quase angelical. Ela parou de tocar e olhou para Helena. Sorriu. Mamãe, que bom que você voltou. Tenho tantas coisas para te contar. Helena arregalou os olhos. O que estava acontecendo? Quem era essa Sofia? Você não entende, mamãe. Sofia continuou, a voz suave como um sussurro. Eu sempre estive aqui. Sempre estive com você. Eu sou você. Helena não entendeu. Como assim você é eu? Sofia se levantou e começou a caminhar em direção a Helena. A cada passo, sua aparência mudava. Seus traços se transformavam. Seus olhos se aclaravam. Sua voz se tornava mais familiar. Até que finalmente parou, e Helena se viu diante de um espelho. A imagem refletida não era de Sofia, era dela mesma. Eu sou você, mamãe, a imagem disse, com um sorriso. E você sempre fui eu. Helena desmaiou, de novo, e quando acordou, não estava mais na mansão. Estava em um quarto branco, frio, amarrada a uma cama. Um homem de branco se aproximou, com uma seringa na mão. Que bom que acordou, Helena. Estava demorando. Helena tentou se soltar, mas as amarras eram fortes. Quem é você? Onde estou? O homem sorriu, um sorriso falso, assustador. Você está segura, Helena. Está em um lugar onde ninguém pode te machucar. Ele injetou a seringa em seu braço. Helena sentiu o corpo relaxar. A mente se esvaziar. Você teve um choque muito grande, Helena. Precisamos te ayudar a esquecer. A esquecer de Sofía, de la mansión, de todo. Helena tentó resistir, mas la droga era fuerte de más. Sus ojos se fecharon. Durma bien, Helena. Y cuando acordar, vos será una persona nueva. Una persona libre de sus demonios. A la última cosa que Helena vio, antes de perder la conciencia, fue el rostro del hombre de blanco se aproximando, con un sorriso perverso en los labios, y entonces la oscuridad. Mas lo que Helena no sabía era que aquel hombre no era un médico, era un enviado de alguien muy poderoso, alguien que quería a Helena bien longe de la verdad, alguien que controlaba todo desde el inicio, y ese alguien era Miguel, el amigo, el pai, el ángel de guarda, Miguel, el grande manipulador. Miguel que siempre supo quién Helena era y que ella representaba. Miguel que la usó como una pieza en su juego macabro. Miguel que la verdad era el padre de Ricardo Mendoza. Dormir, ¿qué más podía hacer? Dejó la oscuridad llevarla, la mente anestesiada por la droga. Acordar sería otra historia, mas acordó, no en el cuarto blanco, en la mansión. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había voltado? La cabeza giraba, levantó, cambaleando. O salón principal, intacto, imposible. Tenía visto a la mansión desmoronar. Sofía, precisaba encontrar a Sofía. Caminó hesitante por los corredores. Una voz, vindo del escritorio. No entiendes, Miguel. Ella es peligrosa. Precisa ser eliminada. Helena paralizó. ¿Miguel? ¿Eliminada? Aproximóse de la puerta. En silencio. Espió. Miguel, de costas, falando al teléfono. Sim, señor. Eu cumprí a miña parte. Él está de vuelta a la mansión, vulnerable. Eso dará orden. Miguel se viró, y Helena vio. A cicatriz. La misma cicatriz que Ricardo tenía. En el mismo lugar. No, no podía ser. Miguel, Ricardo. El cuerpo fue como un rayo. Las piezas encajaron. La farsa, la manipulación. Miguel siempre fue Ricardo. Disfrazado, escondido, tramando en Helena como un peón en su juego doentío. A verdade atingió en cheio. Miguel nunca fue su amigo. Nunca se importó con ella. Solo quería Perto. Para controlarla. Para usarla contra Sofía. Vosé, Helena gritó, invadiendo el escritorio. Vosé es Ricardo. Miguel se asustó. Diose.
o rostro contorcido en odio. Becho que descubrió Elena. Demoróate de más. Ricardo sonrió un sorriso cruel. No importa, ya es tarde de más. Sacó una arma. Apuntó para Elena. Sinto muito, querida, mas você sabe de más. Y personas que saben de más precisan morrer. Elena recuó, apavorada. Ricardo iba a matarla. Después de todo lo que hicieron, iba a acabar con su vida. Mas entonces una sombra, atrás de Ricardo. Una figura alta, magra, vestida de preto. Sofía. Ricardo se viró, sorpreso. Antes que pudiese reagir, Sofía lo atacó. Con una furia animalesca, clavó las uñas en su rostro, arrancando pedazos de carne. Ricardo gritó, agonizando. Tentóse defender, mas Sofía era más fuerte, más rápida. Elena asistió, horrorizada. A escena, sangrenta, brutal, a dejó en choque. Sofía, matando a Ricardo, su propio pai. Cuando Ricardo cayó sin vida, Sofía se viró para Elena. Seus ojos, vermelhos, selvágenes, a encaraban con intensidad. Mamai, ella dice, a voz roca, quasi irreconocible. Agora, só falta você. Elena tentó correr, mas las piernas no obedecieron. Estaba paralizada, el nieve consumiendo. Sofía se aproximó, lentamente, la mano extendida. Elena fechó los ojos, esperando el golpe final. Mas el golpe no vino. En vez de eso, sintió un toque suave en su rostro. Abrió los ojos. Sofía encaraba, los ojos llenos de lágrimas. Mamai, susurró, la voz embargada. Me perdona, no quería hacer eso. Elena no entendió qué estaba aconteciendo. Sofía estaba se arrepentiendo. Eu te amo, mamai. Sofía continuó, lágrimas escorriendo. Pelo rostro. Mas eu não posso te salvar. Y então, una explosión. Una luz forte, cegante, invadió el escritorio. A mansión tremió, las paredes rajando. Elena gritó, apavorada. ¿Qué estaba aconteciendo? Cuando la luz se disipó, Elena abrió sus ojos. Sofía no estaba más lá, ni el cuerpo de Ricardo. Sola ella, Solano, en el medio del escritorio destruido. Pero algo estaba diferente, algo estaba faltando. Elena huyó para las manos, vacías. La alianza que Ricardo tenía dado. A la alianza que ella nunca tiaba. No estaba más lá. El pánico a invadió. Precisaba encontrar a la alianza. Era la única lembranza que tenía de Ricardo. Mesmo que él fuese un monstruo, ainda o amaba. Reviró el escritorio, desesperada. Procuró en cada canto, cada fresta. Nada. A aliança tinha sumido. De repente, som, vindo do jardim. Um choro de bebê. Elena correu para fora, o coração disparado. Seguiu o som até chegar perto do lago. E lá, um berço de vime, abandonado na beira da água. Elena se aproximou, tremendo. Olhou para dentro do berço e viu um bebê, recém-nascido, abandonado à própria sorte. Elena pegou o bebê nos braços, apertou contra o peito, sentindo o calor do seu corpo. Um sorriso surgiu em seus lábios. Um sorriso doce, materno. Era lindo, perfeito, seu filho. Olhou para o lago, refletindo a lua cheia. E então viu, no fundo da água, a aliança, flutuando, brilhante como se a chamasse. Elena sorriu e jogou o bebê no lago. Agora somos una familia, susurró. Bienvenido a mi vida. Elena sonrió y jogó el bebé en el lago. Agora somos una familia, susurró. Bienvenido a mi vida. El lago burbulló. Silencio. Apenas el eco de su susurro, misturado al coachar de los sapos. Elena se viró, satisfeita. La alianza cedía en su dedo, fría como hielo. Su pasado, finalmente enterrado. Un paso, otro, en dirección a la mansión. Precisaba dormir. Estaba exhausta, vacía, el corredor oscuro. Subió a las escadas cambaleando. Llegó al cuarto, deitó na cama. Fechó los ojos, un toque, suave, en su hombro. Abrió los ojos sobresaltada.
Una figura, de pie, a un lado de la cama. Un hombre, alto, magro, vestido de preto. Se avó, mas no era la voz que ela conhecia. Aquele homem, fraco moribundo. Aquele era forte, jovem, a pele lisa, os olhos brilhantes. Olá, Helena, ele disse, com um sorriso. Sentiu minha falta? Helena tentou gritar, mas a voz não saía. O medo a paralisava. Não tenha medo, querida. Ele continuou, se aproximando. Eu só vim te agradecer. Ele se sentou na cama, ao lado dela. Pegou em sua mão. Você fez um ótimo trabalho, Helena. Livrou-se de Ricardo, daquele traste. E agora está livre para cumprir seu destino. Helena tentou se afastar, mas ele a segurou firme. Você é especial, Helena. A herdeira da Llorona. A escolhida para governar este mundo. Ele se inclinou, sussurrando em seu ouvido. E eu serei seu rei. Ele estava dizendo? Que destino era esse? Eu sei que parece confuso, ele dijo, como se lesse sus pensamientos. Mas voy a explicar tudo. Você vai entender. E quando entender, vai me agradecer. Ele se afastó, levantando de la cama. Caminó até la llanela, hollando para el jardín. Você siempre fue mi preferida, Helena, desde el día en que nació. Yo sabía que você sería capaz de todo, que você sería a minha salvación. Él se viró, encarando-a con intensidad. Y agora, llegó a la hora. Llegó a hora de você mostrar al mundo o seu verdadero poder. Un sorriso diabólico se formó en sus labios. Prepárese, Helena, porque el mundo nunca más será el mismo. Y entonces él desapareció, como fumaza, dejando a Helena Socina en el cuarto. Escuro, tremendo de miedo. ¿O qué estaba aconteciendo? ¿Quién era aquel hombre? ¿O qué él quería? Precisaba fugir. Precisaba se esconder. Precisaba un toque, de nuevo, en su hombro. Helena se viró, o corazón disparado. Ninguén, apenas el vacío. Procurando por mí, querida. A voz, vindo de dentro de su cabeza. Helena gritó. Calma, Helena. A voz continuó. Suave. Soy yo, su amiga, su protectora. Helena tentóse concentrar. ¿Quién estaba falando? No se asuste, Helena. Eu siempre estive con você. Siempre estaré. De repente, un flash. Una imagen. Sofía. Helena susurró, incrédula. Sí, mamá, soy yo. Estoy aquí, dentro de você. Helena regaló los ojos. Sofía, dentro de ella. ¿Cómo? ¿Cómo eso es posible? No importa, mamá. Lo que importa es que estoy aquí. Para te ayudar. Para te proteger. Helena sintió un alivio. Sofía estaba viva. Y estaba con ella. ¿Qué pasó contigo? Helena preguntó. Eu me sacrifiqué, mamá, para te salvar, para te libertar de aquel monstruo. Helena lloró. Sofía, se sacrificando por ella. Te amo, mamá. La voz de Sofía susurró en su mente. Y siempre amaré. De repente un choque, una dor lancinante, en su cabeza. Helena gritó, se contorciendo en la cama. ¿Qué pasa contigo? Ella preguntó, desesperada. Él está vindo, mamá. La voz de Sofía respondió, aflita. Él está tentándote controlar. ¿Quién? Helena preguntó con dificultad. Seu avó. Él quiere dominar su mente. Quiere usarte para lo mal. Ador era insoportable. Su cabeza estaba explodiendo. Eu no voy a dejar, mamá. La voz de Sofía dice, con firmeza. Eu voy a proteger. Eu voy a luchar por ti. Y entonces, una batalla. Dentro de su mente. Sofía, luchando contra su abuelo. Helena sintió un turbillón de emociones. Miedo, raiva, tristeza, esperanza. Todo misturado, confuso. De repente, la dor disminuyó. La mente se acalmó. Sofía había vencido. Está todo bien ahora, mamá. La voz de Sofía dice, suave. Eu lo expulsé. Él no va más te incomodar. Helena respiró fundo, aliviada. Sofía la había salvado, de nuevo. Obrigada, Sofía. Ella susurró. Eu te amo. Eu también te amo, mamá. La voz de Sofía respondió. Y siempre amaré. Un silencio reconfortante. Venti segura, protegida. De repente, un pensamiento.
una lembranza. Un bebé que él había jugado en el lago. Elena regaló los ojos, horrorizada. ¿Qué había feito? ¡El bebé! Ella gritó, desesperada. Yogué el bebé en el lago. Sí, mamá. La voz de Sofía respondió fría. Vosé yogó. Elena coró, arrepentida. ¿Cómo pudo hacer una cosa tan horrible? ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué es hizo? La preguntó soluzando. Porque no tenías escola, mamá. Voz de Sofía respondió. Era preciso. Elena lo entendió. ¿Qué Sofía estaba diciendo? Bebé era una amenaza, mamá. La voz de Sofía continuó. Él era el heredero del trono. Elena regaló los ojos, chocada. O heredero, ¿do qué Sofía estaba falando? El trono del Llorona. Mamá, a voz de Sofía respondió, como se lese sus pensamientos. El trono que vosé está destinada a ocupar. Elena no acreditó. Aquilo no podía ser verdad. Ella no era una reina, no era una asesina. Era apenas Elena. Está enganada, Sofía. Ella dice con firmeza. Yo no quiero ese trono. Yo no quiero ese poder. No tienes colla, mamá. La voz de Sofía respondió. Es el destino, y vosé te va a cumplir. De repente, la voz de Sofía mudó. Tornó cedrosa, grave, asustadora. O entón sofrerá las consecuencias. Elena tremió de miedo. La voz de Sofía ya no era la misma. Era algo más sombrío, amenazador. ¿Quién es vosé? Elena preguntó, con la voz embargada. ¿Usted qué hizo con Sofía? Un silencio, aterrorizante. Y entón una respuesta, una gargallada, maléfica. Eo soy Llorona, querida. A vos respondió. Y vosé me pertenece. Elena gritó y desmayó, de nuevo, mas de esta vez la escuridón era diferente, era fría, implacable, y prometía nunca más dejarla ir. Elena despertó. No estaba más no cuarto, estaba a beira del lago. Nos brazos no sentía más el vacío, ni el frío, mas sin el peso de un bebé, el mismo bebé que había jugado en agua. Olió para abajo, para el rostro adormecido de la niña. Entonces, como un tapa, la realidad invadió su mente. No era su sorriso, era un sorriso frío, distante, calculista, un sorriso que pertenecía a Llorona. Con pasos lentos y decididos, entrona. Agua. A cada paso, un agua envolvía, abrazándola con la frieza de muerte. Mas ella no sentía nada, apenas una determinación gélida que pulsaba en sus veas. Llegó al punto más fundo. A agua cubría su cabeza, mas ella no se importaba. Apertó al bebé contra el pecho, sintiendo la vida se esvair de su pequeño cuerpo. Y entonces oí un susurro, una promesa, un pacto. Ahora somos una familia, para siempre. Y Alorona sonrió, pues finalmente había encontrado su heredera. Mas o que ninguém esperaba era que en el fondo del lago otra fuerza despertaba, una fuerza ancestral, adormecida a séculos, que ahora se levantaba para reclamar o que era seo por direito. Y esa fuerza tenía un nombre que cuaría pelos. Séculos. Guadalupe. Guadalupe. Un hombre susurrado acordó algo. A Llorona estremeció. Sentí una presencia, fuerte, antigua. O lago fervió. Una luz azulada rasgó la oscuridad, y del fondo emergió una mujer, linda, imponente, vestida de blanco, cabellos longos negros escorriendo agua, ojos de dor, pero poder. Guadalupe, la verdadera dona del agua, la diosa esquecida, la madre ancestral. Elena, ella dice, a vos ecoando como un trogón. Tú no eres la Llorona, vosé niña filia. A Llorona gritó. Tentó resistir. Mas la fuerza de Guadalupe era mayor, inmensamente mayor. Guadalupe extendió la mano, tocó el rostro de Elena, y la Llorona se fue, disolvióse en fumaza. Elena cayó fraca en la vera del lago. Oyó para Guadalupe, confusa. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Vosé? Ella preguntó, a voz tremendo.
Guadalupe sonrió, un sonriso triste, más gentil. Soy quien siempre debería haber sido, Elena, la protectora, la guía, la madre. Ella se aproximó, pegando sus manos de Elena. Eu te libertaré de ese maldito. Te daré una nueva vida. Una vida de paz, de amor, de propósito. Elena lloró, aliviada. Finalmente la oscuridad había acabado. Guadalupe la abrazó. Un abrazo quente, acogedor. Y juntas, madre e hija, desaparecieron en las aguas del lago. Dejando para atrás apenas la luna, reflejada en la superficie calma. Y el misterio. ¿O qué acontecería ahora? ¿El lago estaba realmente libre? ¿O algo ainda espreitaba nas profundezas? Ei, você, sim, você mismo que llegó hasta el final de esta saga alucinante. Você precisa se inscrever agora. No canal. No percas próximas historias exclusivas que van a explodir su mente. Este es el momento para demostrar su apoyo y mostrar que você es un verdadero fan. Esmalla el botón de like agora para alimentar el algoritmo y hacer con que esa historia llegue a más personas. No esperen ni más un segundo para inundar a sesión de comentarios con sus reacciones y teorías sobre ese final insano. Y por favor, compartille instantáneamente este vídeo con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Os verdaderos fans entienden la importancia de cada like, cada inscripción y cada compartillamiento. Mostre que você es un deles y ayude al canal a crecer. ¿O qué será que viene por ahí? So descubriendo.